Buenos días. Bienvenidos a Mascotas al Aire, el espacio donde los protagonistas son esos peludos, emplumados o escamosos que llenan nuestras vidas de alegría y amor. Aquí compartiremos consejos, historias, datos curiosos y todo lo que necesitas saber para cuidar y consentir a tus mascotas como se merecen. Porque ellos también tienen mucho que contar. Aquí empezamos, Mascotas al Aire. Por supuesto, señoras y señores, saludamos y damos la bienvenida a nuestro querido Paul Tufiño. Ahí Buenos días, saludos con todos, contento de estar aquí otra vez, un día más. Una semana más. Un miércoles más. ¿Qué dice mi querido Paulín? ¿Cómo estás? Bien, hoy quiero dedicarle el tema al cóndor andino, porque el 7 de julio fue el día de nuestro cóndor andino, nuestro emblema nacional. Entonces hoy quiero hablar sobre este tema importante de esta especie. Sobre todo con algunas inquietudes que veo que la gente tiene como común, o cosas o dudas o preguntas que la gente suele tener. Ya. Lo primero que quiero decir, porque vi en redes, era esto de si el cóndor andino está en peligro de extinción en el Ecuador, cuántos cóndores hay, etcétera. Quiero explicar a todos cómo funciona un censo, por qué no es tan fácil tener el número exacto de cóndores en el Ecuador. Ya. A ver, para ponerles un ejemplo. Un censo significa que, como hacemos aquí en el Ecuador, vamos a la casa, vamos preguntando por cada persona. De barrio en barrio. De barrio en barrio, de casa en casa, y nadie sale, ¿no? Entonces, es cierto. En el caso del cóndor, ustedes hagan de cuenta que vamos a contar cuántos cóndores hay en el Cotopaxi y cuántos hay en el Cayambe, cuántos en el Antizana, ¿ok? Pero un cóndor tiene la capacidad de moverse 300 kilómetros de un solo vuelo. Capaz si al mismo le censaste 3 veces en una semana. Exacto. En una hora 300 kilómetros más o menos. O sea, más o menos eso es lo que le toma volar a un cóndor. Fácilmente él vuela 300 kilómetros. Para quienes tenemos problemas de cuestión y en inteligencia de espacial. Distancias. Entonces, distancias. Eso querría ¿Cómo decir sería? que si alguien está parado en el Cotopaxi Ya. y otra persona haciendo el censo en el Cayambe, ¿Ya? puede contar al mismo animal en el mismo día. Claro. Entonces, está duplicando datos. Por eso cuando se hace un censo de cóndor, se tiene un montón de gente voluntarios parados en un montón de sitios. Claro. Y contando todos el mismo día. Y al final hay que tratar de cruzar además de esa información, porque ustedes imaginen que yo estoy sentado en el Cotopaxi y con un largavistas veo a lo lejos 2 cóndores que cruzan volando. Y ya los contaste. Y ya los puse. Ajá. Y la otra persona que está en el Cayambe, Ya. al poco rato ve 2 cóndores Llegando por allá y también los cuenta. Claro. Ya se duplicó la información. Exactamente. Entonces hay su dificultad al respecto y por eso las cifras no son Pueden tan exactas. ser el doble. Puede ser el doble, puede ser el doble, puede ser menor. La mitad. Entonces, hay su dificultad para hacer los censos del cóndor. Se han tratado de inventar algunas estrategias, como por ejemplo, reconocer a los machos por la fotografía, por las marcas en la cabeza. Los machos han visto que tienen una cresta y tienen un montón de verrugas, como arrugas en la cabeza, ¿no es cierto? Ay, sí. Son características de cada individuo. No son iguales a otro. Mira, no son Entonces, iguales. se trata de hacer fotoidentificación. Ya. Pero tampoco es tan simple, porque depende en qué ángulo se tomó al animal. En fin. Claro. Oye, Oye, mi como el querido censo Paul, virtual que nos hicieron. Exacto. pero para este fin, no un tiempo no se dedicaron a poner de estos microchips para de pronto también darle seguimiento a Ok. los cóndores. Hay algunas organizaciones haciendo estudios del cóndor andino y desde hace tiempo se han comenzado a poner rastreadores satelitales. Eso. El problema posiblemente es, o para mí como investigador, es que nadie tiene acceso a esa información. No sabemos qué está pasando con esos animales que se han marcado. Esa información está como restringida. ¿Para qué hacen? Bueno, la idea es de estudiar movimientos, en fin, algunas cosas, pero el mayor problema es que no se sabe qué ocurre. Yo voy a decir un caso, nos pasó, yo trabajo en el aeropuerto y trabajo con los bomberos del aeropuerto. Sí. Un buen día llegó un bombero y nos dijo, estábamos conversando y me dicen, adivine de dónde vine. Les digo, ¿de dónde? Es que fuimos a recoger un cóndor que habían marcado con un emisor satelital y estaba muerto. No quiero decir, a ver, esto no quiero decir con esto que estemos criticando a quienes hacen la labor y la tarea científica. Simplemente que esa información debería estar disponible para algunos investigadores como para decidir, bueno, ¿qué nos sirve? ¿No nos sirve?
¿Para qué hacemos esto? ¿Es la moda chévere de poner rastreadores? ¿Cuál es el problema del cóndor andino? Y aquí la pregunta más importante para mí es ¿por qué el cóndor andino, pese a todas las campañas de educación que hacemos, pese a toda la información que ya tiene la gente, todavía está amenazado por cacería? ¿Por qué creen que es eso? Ya vamos a desmenuzar el tema ahora más tardecito. Eso es un tema importante que hay que entender. Les dejamos con esta inquietud para irnos de la pausita comercial. Vamos a desmenuzar al cóndor. No calles tus ojos, hombre. Bueno, recordándote que este sábado 12 de julio ven al segundo Festival Gastronómico Internacional en Rumiñahui desde las 11 de la mañana en la Hacienda San Isidro. Disfruta sabores del mundo, música en vivo y el talento de nuestros emprendedores. Entrada totalmente gratuita. Invita el municipio de Rumiñahui. Nos vamos a la pausa, ya venimos para conversar sobre el cóndor y todas las aristas de todo lo que tenemos que analizar con respecto a esta ave emblemática. Ya regresamos. Sé parte de nosotros. Sé parte de nosotros. Llámanos, chatéanos, solicita tus canciones o envía todas las notas de voz que quieras. WhatsApp 096-3525-390. Te repito 096-3525-390. WhatsAppéanos. La Rumbera. Seguimos hablando sobre el cóndor que pasa. Belleza. Y que no deje de pasar tampoco, no digo. Ojalá que las políticas cambien. Por factores importantes como los que nos estaba hablando mi querido Paul, y que vamos a seguir extendiéndonos un poco más en este tema que es tan interesante y que, bueno, los citadinos, aquellos que estamos aquí en el ajetreo de la ciudad, no alcanzamos a entender, ¿no es cierto? Nos quedamos simplemente desde la parte de defender al animal, que hay que respetar a los animales, exacto, que hay que conservarlo, pero hay muchos otros factores que vive la gente del campo con respecto al cóndor, mi querido Paul. Sí, aquí, como les decía, la pregunta importante es ¿por qué la gente en el campo todavía le sigue disparando al cóndor? Y esto es algo que ha pasado todo el tiempo y es uno de los mayores riesgos en realidad. La pregunta ahí que surgió hace algunos años ya era ¿por qué si es un animal inofensivo la gente le dispara? Resulta que cuando hacíamos hace muchos años investigación en campo, comenzamos a prestar oído a la gente local. Y resulta que desde la perspectiva de ellos, el cóndor come a sus crías de víctimas, sus becerros, sus ovejas, etcétera. Y entonces, claro, para ellos es un perjuicio, porque para nosotros, bueno, no tenemos, es como, probablemente lo más parecido sería que nos quiten el carro. ¿Qué hacemos con quien nos quita el carro? Lo perseguimos, ¿no es hasta encontrar la venganza. Entonces, en el caso de ellos, la perspectiva de ellos es que si un animal se come el becerro que tanto me cuesta alimentar, le voy a tratar de eliminar. Claro. No, ahí no hay importa el símbolo, etcétera. Entonces, yo creo que desde las ciudades no entendemos esa lógica y se comenzó a hacer una investigación. O sea, yo comencé a averiguar con indígenas, a promover el tema y pensábamos, la estrategia era averiguar qué tan importante es esta cacería, qué tanto afecta para que desde el Estado, desde las entidades conservacionistas, se compense esa pérdida para que la gente deje de mirarlo como un riesgo. Tú decías, por ejemplo, si el indígena o el dueño de la tierra sufrió la pérdida de un becerro, el Estado le pague el becerro. Le reponga un becerro. Seguramente no pasará nada, el animal incluso la gente comenzará a verlo desde otra perspectiva, pero no vemos esa realidad en el sitio, lo vemos desde las ciudades, que es muy diferente como ven actualmente esto uno puede comenzar a ver, ya ha comenzado a cambiar un poco, porque si tú buscas información en el internet, ya aparece que el cóndor sí caza crías recién nacidas, bla bla, va más allá de esto. Hicimos en su época una investigación en campo, documentamos, estuve con José Cobo en el Yanaurco, él evidenció la cacería de cóndores con turistas
y simplemente yo creo que lo que nos falta es de información de campo y unir fuerzas con la gente que está viviendo ahí y que es la que finalmente siente esta pérdida de animales por el cóndor. Claro. Porque es a estas alturas en el que todo el mundo estamos concientizados, campañas de educación por todo lado. ¿Por qué seguimos disparando al cóndor? ¿Por qué seguimos poniendo carroña envenenada en el páramo? Que no somos los de la ciudad, ojo, es la gente de campo. Las Claro, porque comunidades. no hay cóndores en la ciudad. No sé, muy raro, no hay. Pero sí pasan por aquí. Bueno, pasan. Pasan, yo he visto. sobrevuelan el Pichincha. El cóndor pasa. Yo he visto cóndores en el puente del río El Chiche. cóndor pasa. Cóndores ¿Sí? en ¿Has el visto? Pichincha, sí, por supuesto. Yo vi 2 cóndores, yo subí a la Antisana, un día subí a la Antisana y me escoltaron 2 cóndores, pero bueno, eso es allá en Pinta, subiendo a la Antisana. Exacto. Pero aquí en Quito no he Sí, visto. entonces, con esto lo que quiero decir es que los animales, como el cóndor, un animal que vuela tanto o que tiene la capacidad de volar distancias muy largas, se ha habituado en cierta forma también a nuestra presencia. Sí, nos pasa por encima de las ciudades, sobrevuela el Chiche, puede anidar sin problema en algunos riscos, pero continúa siendo un problema el que la gente siga envenenando carroña o cazándoles. Eso te quería preguntar, los nidos del cóndor deben ser muy altos. Anida en riscos, en peñascos, pero en realidad, como muchos animales, si es que no siente la Seguridad. presión o la afectación a los nidos, como en la Antisana, han ido a la Antisana, en la Sí, subida hay el risco del cóndor, ¿verdad? Sí. Ahí los cóndores anidan hace mucho tiempo y desde al frente del risco la gente los puede ver con binoculares, hay gente local que hace turismo. Ahí están. Me hace Bien, una pregunta. no hay nadie les molesta, están sobreviviendo bien, están a 80 metros de distancia, 100 metros, no hay problema. En Pinta, en Pinta hay mucho. En Pinta, hay mucho. Pinta en ¿no la es cierto? Antisana es un lugar para quienes quieran ver cóndores, si van a la Antisana siempre van a ver cóndores. Esto no falla nunca, es el mejor lugar para ver cóndores en el Ecuador. Y estamos aquí a 1 hora de distancia. Sí, cerca, habíamos conversado otra vez, muy cerca. Sí, sí. De aquí del Choclo, está Sí, sí, cerquita. sí, sí. Entonces es el mejor lugar para ver cóndores. Y hay nidos, están ahí, sobreviven. ¿Qué es lo que ocurre ahí? Nadie les molesta. Nadie pone carroña envenenada, nadie les dispara. Es Y un si lugar eso- seguro. Exactamente, pero es también porque la gente que está ahí, la gente local, como es un área protegida, no hay gente criando ganado al estilo más artesanal, Granja. digamos así. Como es un campesino que tengo mis Claro. tierritas y tengo ganado y nadie me presta atención, no. Eso ocurre en otras ciudades, en otras regiones del Ecuador. Pero en el Antisana es el mejor ejemplo de que el cóndor puede sobrevivir junto a nosotros, junto a comunidades que hacen turismo organizado o ecoturismo, y puede sobrevivir bien y reproducirse bien. Sí, Ah, tú perfecto. dices que que el cóndor caza, ¿no es cierto? O sea, que está cazando y Sí. les pica y les va minando de a poco a los becerros. Fácil se puede agarrar una gallina, un pato, un pavo y se lo lleva, ¿no? A ver, no. No es un animal, no funciona así. El cóndor no es un animal como las águilas, que tiene patas para... A eso me Atrapar. refería. No, esto es otra cosa. Además, un cóndor, por su tamaño, un animal pequeño sería como un bocadillo. Un bocadillo. Ah, o sea, que no es Un que como las águilas pastelillo. pasa y le coge No, y miau. Hay que entender que la fauna silvestre, el gasto de energía que implica cazar o Claro. alimentarse, le tiene que suponer un beneficio antes que un riesgo. Arriesgarse por una gallinita, solo un gavilán pollero de las ciudades. Claro. Pero tiene que ser presas muy grandes, porque un animal como el cóndor, que tiene 1,20 m de altura, seguramente comerá 20 kilos de carne Como vos. en una sola comida, 20 kilos, Es 15 que kilos. es macuco, pues. Entonces, hay que entender que busca presas o carroña o animales grandes. Además Claro. que viven en grupos, ¿no? Los cóndores son monógamos, pero viven en grupos, en un sector habitan como en la Antisana, varios cóndores haciendo parejas, los juveniles. Una cosa también importante con los cóndores es que una de las cosas que les tiene en riesgo es que ponen huevos cada 2 o 3 años, es decir, su tasa de reproducción es muy baja. Aquí los biólogos y quienes estudiamos fauna silvestre, con relación a la cacería, debemos entender por qué cuando un animal pasa mucho tiempo con sus padres. Veamos el caso de todos los depredadores. En el caso de todos los depredadores grandes, las crías tienen que pasar con sus padres 1 año o 2 años. La razón es porque tienen que aprender un montón
de las cosas de comportamiento, etología. Y a cazar también, ¿no? En este caso, Aprenden yo todo, sostengo, claro. en este caso yo sostengo, aunque ahorita probablemente algunos defensores del cóndor me estén diciendo que no, pero yo tengo mis pruebas y he hecho mi trabajo al respecto como para sostener, en este caso, trabajando con comunidades indígenas, sostener que esto es una realidad para el cóndor. Lo que nos quedaría por investigar es cuán importante es ese comportamiento. Muy bien. Mi querido Paul, tú hablas de que el cóndor puede estar, de hecho está en el Antisana, en el Cotopaxi, en el Cayambe. Sí. Tenemos un mensaje, Sí. mira tú. Acá tenemos un mensaje del 7712. Buen día, amigos. En la Magdalena también habitan los En cóndores. la Magdalena, aquí en Sí. el sur de Quito. Por Sí, cierto, claro. un saludo a la familia Cóndor, dice. Saludos. No. Ya sabía Ve. yo que algo extraño Ya guardaba ese salía con sus mensaje. cosas. Ya Ok. sabía. Bueno, para continuar hablando de los... Aprovechemos. La Magdalena, muy bien. Permítame llegar con esta recomendación de nuestros amigos de Chef Harina. Esta temporada regala momentos inolvidables con nuestras tarjetas de regalo, perfectas para cumpleaños, aniversarios, para los graduados y las graduadas y por supuesto para muchas otras situaciones también. Es el detalle perfecto para celebrar como se debe, con sabor, el sabor de Chef Harina. Recuerda que estas tarjetas de regalo no expiran y te pueden servir perfectamente para consumos en los locales y también para pedidos a domicilio llamando al 1-700-444-444. Esta temporada regala momentos inolvidables con las tarjetas de regalo de Chef Harina. La pizza pizza italiana. ¡Mamma mía! Y si no caduca, para el próximo año sirve, entonces no hay problema. Sí, sirve Gracias. perfectamente. No hay Gracias, problema. amigos. No se preocupe. Bueno, Con todo. seguimos hablando de los cóndores. Pero antes de retomar, mi querido Paul, por acá tenemos un mensaje. En Pintac también pasa el cóndor Val. El cóndor Val. A ver. Si sabe que yo leí ese mensaje y no entendía, el cóndor va el bus. Claro, pues. Ah, bueno. Ay, Felipe. Digo, Cóndor Val, claro, yo pensé que era una reserva de, no sé, el Cóndor Val. Ya. La línea de buses. Por acá nos hacen una pregunta, dice, buenos días, está fuera del tema que estamos hablando, pero para ver que si le das alguna Ayuda. recetita, mi querido Paul, ¿cómo se podría hacer para ahuyentar las palomas del techo, por favor? Uy. Qué Ok, problema. A ver, primero empecemos por el tema de palomas. Es una de las especies, no son silvestres, son especies introducidas, traídas de Que no Europa. tienen un depredador natural, por eso. se No mueren. aquí, Aquí. pero en realidad tienen al halcón peregrino. En otros países como en España hay programas de reintroducción de halcones peregrinos en las ciudades para controlar la población de palomas. En el caso del Ecuador, aquí en Quito en particular, sí hay halcones peregrinos, pero la población es muy baja. Pero una de las razones por las que no se debe tener palomas cerca es porque son transmisores de enfermedades. Uy, sí. Hay cerca de 30 enfermedades vinculadas a palomas que pueden 30. transmitirse a Además los tienen humanos. piojos también. Entonces no es... Micropiojos. Sí, y el excremento es ácido y daña las Sí, construcciones. entonces no es una buena... Ha crecido un montón la población porque no tiene en principio depredadores naturales. Pero a ver, alejar las palomas es una cosa complicada Sí. porque generalmente hay mucha gente que les da comida. Y como son animales que se alimentan en el suelo de cualquier resto de alimento que exista ahí, también es una forma de mantener las poblaciones de paloma grande. Lo principal que yo diría es que debe evitar cualquier sitio que les provea de nidos. En ese lugar o cerca debe haber nidos de palomas o lugares donde puedan dormir. Algún huequito Sí, seguro. en el techo. Y estos se ajá. meten en cualquier sitio. Entonces, mi recomendación es que revise el techo, vea si existe algún Hueco. nido. Hay que eliminar los nidos, hay que sacar de este sitio, volverle inhabitable, exactamente. Es como la primera estrategia. Pero en realidad el problema de las poblaciones de palomas en las ciudades, en las zonas urbanas es complicado. Sí. Y no hay una fórmula como feliz para solucionar el tema que no sea eliminar las poblaciones de palomas. O sea, hay que controlar eliminando las poblaciones, aunque a la gente le suena, Lastimosamente, ajá. aunque a alguna gente le suena mal el tema, pero se ha convertido en una plaga. Es lo mismo, y yo le pondría en la misma categoría de las ratas. Las ratas, sí, estamos, ratas con alas. eliminamos a la rata, ¿por qué? La enfermedad es una plaga. Exactamente, es una transmisión de enfermedades, pues la paloma está en la misma categoría.
transmite enfermedades. Mira, y el mismo, ¿has visto en los mercados cómo hay la cantidad de palomas? ¿Por qué? Porque tienen Sí. comida gratis, pero los manes se comen salchichas, ¿no? O sea, comen de todo. De todo, claro. Todo. La otra vez daba yo una charla sobre enfermedades zoonóticas, creo que alguna vez lo hablamos de aquí. Enfermedades zoonóticas, para que la gente entienda, son las enfermedades que los animales transmiten a los seres humanos. Ya. Existen cerca de 200 enfermedades vinculadas de humanos porque los transmisores son fauna urbana, nuestras mascotas o fauna silvestre. 200. De hecho, temas importantes como la leptospirosis, que se puso de moda, es una enfermedad zoonótica. La fiebre amarilla es una enfermedad zoonótica. Son transmitidos de animales a humanos. Entonces, hay que tener en cuenta que probablemente muchas de las enfermedades que estamos sufriendo a diario están siendo transmitidas por animales silvestres o nuestras propias mascotas. Por eso es importante el tema de controlar cierta fauna que puede convertirse en plaga o vectores que transmiten enfermedades a humanos. Bueno, entonces ahí está la respuesta para nuestro amigo. Yo tengo controlar esa una vaina. pregunta de cómo cazan los cóndores. Porque con Paulette vimos ahorita un video de cómo Que cazan me y sí dejó es así. traumada. Sí, A ver, el cóndor está no es- salvaje la cosa. Sí, no es una cosa muy agradable de ver, pero vamos a describirla fácilmente. Hagan de cuenta una vaca con un becerro. Los cóndores son animales muy grandes, entonces se atracan en pareja. Lo uno distrae a la madre, mientras el otro separa o empuja al becerro para que corra para un lado. En el camino, el que va separando al becerro, lo que intenta es hacer que el becerro deje de balar, sería de llamar a la madre. Por lo tanto, lo que hace es arrancar la lengua y comienzan a comer al animal vivo. No. Sí. Pero esto, ¡Fuerte! lo que quiero decir con esto es que eso no le hace malo al cóndor. Sí. Claro, es Es su como manera de a ver, cazar. todo el mundo adoramos a los leones, ¿no? Sí. Pero Claro. el león es un animal despiadado con Con su con presa. sus presas, no solo con su presa, sino con cachorros de De su misma manada a los especie. que entonces, aquí no hay maldad en el animal. Claro. Es una forma De cazar. de sobrevivir. Claro, si no tiene manos, ¿cómo va a ser? Exactamente, pero es verdad. Esa es la realidad del cóndor andino. Esa es la estrategia que Esa es usa. una estrategia. Ahora, eso explicaría por qué un polluelo debe vivir tantos años con el padre, porque aprender esa estrategia que le implica correr riesgo de vida, porque si una vaca le agarra mal, lo va a matar. Claro. Eso implica que debe aprender ese comportamiento. Por eso es que las personas que trabajan con el cóndor, en realidad deben poner todo su esfuerzo en entender qué es lo que está pasando en el campo con el cóndor, su comportamiento natural y su relación con las comunidades indígenas. Tengo una pregunta muy polémica, no sé, voy a causar revuelo. Tú dices que al cóndor no hay que verlo mal porque es la forma de matar que tiene, o al león, ¿no es cierto? De cazar. Aquí en Ecuador, en casos de que perros han matado a niños, se les mata a los perros. A ver, pero es que eso es, Te pregunto. eso es otra cosa. Ya. Esto es un comportamiento agresivo. Cuando un animal, como en el caso de leones, osos, aprende que su presa son los humanos, hay que eliminar ese animal. Porque de forma natural no lo haría. Al no va a perro tener también. componte. El perro, cuando demuestra este tipo de agresividad, Ahí- quiere decir que su relación respecto a humanos ha cambiado. O sea, ya no hay corregir este tipo de conductas Ya. es muy complicado. Ahí sí hay que sacrificarle. Es que no es una Sí, sí. no es una fauna silvestre, es un animal que ha sido, y no es culpa del perro, de nuevo. Tampoco. Es una mala cría, Pero se va. pero se va. Ya, Oh. ya. ¿Ve? Ay, Diosito. Bueno, entonces, el cóndor. Entonces. ¿Qué tenemos que hacer? Trabajar en la preservación, seguir con la concienciación de la Sí, población yo para creo salvar. yo creo que lo que tenemos que hacer ahora mismo es enfocarnos en las necesidades o problemas que le genera a la población local, indígena, a la gente en el campo. Es a la que no le estamos prestando atención. A todos nos interesa el cóndor y de las ciudades estamos luchando y creo que todo el mundo está ya concientizado. Nadie y la mata a gente, un cóndor. la gente del campo también puede ayudar a cuidarlos. Es que ellos son los primeros. O sea, en realidad los que deben cuidar al cóndor son los indígenas, porque son los que están viviendo en el sitio, saben la problemática, todo. Nosotros vamos a la antisana de turistas Exacto. Pero el Estado tiene que cuidarlos a los y el pueblos. Estado tiene la responsabilidad de cuidar esta relación indígenas, fauna silvestre como el cóndor andino, y entonces establecer una estrategia que solucione la problemática primero del pueblo indígena, Ujú. de la gente que está en el campo.
pensando en que va a solucionar el problema del cóndor, por supuesto. Entonces sí, si es que solucionamos ese problema, bueno, entonces criamos cóndores en cautividad para reintroducirlos, pero los estaríamos enviando a una situación que es segura Claro. para la gente, porque ya sabemos que nadie se va a atrever a disparar al cóndor. Más, no solo nadie le va a atrever a dispararle, lo van a proteger. Claro, porque si no, yo hacía como, me ponía a pensar lo que tú decías, de nada nos sirve estar reintroduciendo cóndores, porque es como alimentar al pavo que te vas a comer en diciembre, pues loco, o sea, no... Hablando de ¿Sí o no? pájaros. Claro. Más o menos. Entonces pasaba mucho que otra cosa que la gente, creo que en las ciudades no entiende, es que mucha gente indígena en comunidades que están en zonas de páramo o algo así, no ha visto un cóndor, no ha ido a un zoológico a ver un cóndor de cerca. Nos parecería que lo tenemos como, a ver, pero es que nosotros hemos ido, todo ha ido a un zoológico, ¿no es cierto? Todo el mundo ha ido y ha visto un cóndor de cerca y le han contado toda esta historia que estamos hablando. Pero esa no es la probabilidad de un montón de gente que vive en zonas rurales. Claro. Ellos no Entonces- van a ir al zoológico a ver al cóndor. Solo ven un pájaro Ya que ven. baja, se come sus... Exactamente, Siempre. entonces nadie ni siquiera les ha dado la oportunidad de entrar a lugares como estos de forma gratuita. Exacto. O porque, claro, no tienen que pagar una entrada. Pero a ver, seamos honestos, no tienen como la Exacto. capacidad de mucha gente. Entonces, yo creo que es debe ser una estrategia entre los conservacionistas, el Estado y la gente rural para formar una alianza en que ellos sean los protectores de los cóndores Ajá. y nosotros los que les proveemos de a ver qué necesitan para que sean protectores de los cóndores. ¿Y qué es lo que falta? Conservacionistas, Estado y ruralidad. A ver, conservacionistas existen. ¿Ya? Estado falla, porque Dice le que- deja el trabajo a los conservacionistas. Y los conservacionistas, desde mi punto de vista, el error que cometen es que se desarticulan de las necesidades de indígenas y se convierten en animalistas. Ya te cacho. Entonces conservamos al cóndor. Si alguien le dispara al cóndor, le metemos preso y punto, como ha ocurrido. Entonces ya creé la primera barrera para que esas No se personas de necesita, campo ¿no? crean en que yo estoy tratando de colaborar con ellos. A nosotros nos pasó una vez, esta anécdota creo que lo conté, yo trabajaba en conservación del águila arpía y teníamos polluelos de águila arpía que seguíamos en la Amazonía. Un buen día un grupo indígena trabajamos con los cofanes que son un pueblo muy concientizado de la conservación de la naturaleza, y un buen día llamaron y me dijeron, dispararon al polluelo de águila arpía. Imagínense en esa conmoción, le dispararon. Entonces fuimos a la comunidad y en efecto uno de los mismos comuneros le habían disparado al cóndor, al polluelo de águila arpía. Sí, yo fui. Exactamente, yo fui. La razón, porque nos pusimos a hablar, ¿por qué hiciste esto? Y entonces desde su lógica es que tú no me contrataste para trabajar a mí, solo estás contratando a otras personas. No. Sí, desde Entonces, mi su lógica. venganza fue. Sí, entonces vamos a ver, desde nuestra lógica, esto es como una Venganza. una venganza Ay, ridícula. loco. Pero desde la lógica de los pueblos y del pueblo cofán, los culpables éramos nosotros. Claro. Entonces lo que hicimos fue cambiar la estrategia. No le metimos preso. Cambiamos la estrategia. Ok. Entonces todos van a trabajar, uno cada semana, el otro cada semana, el otro cada... Pero no se las Pero manitas, no no te- se las- No es Qué chanta- eso no es empáticos, ¿no? chantaje. Es que su lógica no es la misma. Claro. que la Entender nuestra. la lógica de la otra persona, No es la por nuestra. más trágico, ve, le disparó al... No es la a nuestra, no tiene nada que ver Claro. con nuestra lógica. Claro. Para ellos es un animal que lo ven habitualmente, está ahí siempre, no les produce Claro. ningún beneficio, Claro. salvo que me va a dar un salario, pero si no me va a dar un salario, le voy a Yo le disparar. voy a seguir matando. Y el resto de la comunidad no es que lo iba a castigar, no. ¿Por qué? Si la lógica no va por ahí. Porque ellos Entonces, sí entendían. exactamente. parte. Entonces yo creo que aquí hay que entender lo que le pasa a la gente local. ¿Cuál es su problema? ¿Por qué le disparan? Claro. Si aquí hay un riesgo que dice que los cóndores le están afectando y quitando su sustento, bueno, pues entonces solucionemos el sustento Claro. de esas personas en lugar de meterles presos. claro. Porque lo siguiente que van a hacer es, la familia de estas personas, en esa lógica, van a disparar todos los cóndores que hay alrededor Sí, y saben que no no le van van a presos. notificar a nadie. Claro. Porque el problema de esta persona fue que lo subió a redes. Pero entonces ya no subamos a redes. Claro. Exacto. Ahí está Listo. la solución de ellos, ¿no? Entonces, yo creo que sí es importante esto, y haciendo una analogía, es como que tú, no sé, tu niño pequeño comete algún error, vas y le zampas un golpe, pero no le explicas por qué está recibiendo el golpe, o sea, o qué hizo para merecer eso. Claro, Claro. pero sobre todo cuando es algo que él cree que le causa problemas. Exacto. Exacto. Entonces, Acá dice- Ya mira, no te va a contar la próxima. Hay Claro. un mensaje que lamentablemente es una realidad. Dice, mi Ecuador es un país de quejas.
Si el gobierno tomara acciones en el área de la conservación natural, me imagino, y estoy seguro, y yo lo corroboro, que saldrán mucho a decir, pero hay cosas más importantes que hacer y que gastar la plata. Nada les gusta a la mayoría de mis compatriotas. Si el gobierno hace algo, que se quejan; si no lo hace, no se quejan. Que Palo sí, que porque no, bogas y palo palo porque bogas, porque palo no. porque no. Te apoyo, es la verdad. Si meten plata a a una campaña conservacionista, claro, pero los hospitales, dijo, o sea, entonces... Estoy de acuerdo. Cada cual, lo importante sería que cada cual, porque hay para todos, cada cual en su área, a los que nos gusta la fauna silvestre, a los que nos gusta, no sé, las mascotas, etcétera, podamos hacer algo desde nuestra lógica, desde nuestra perspectiva. Pero importante, yo creo que es nunca perder de punto de como importante a los seres humanos que están vinculados a todo esto, a los ecuatorianos, porque los grupos indígenas en los páramos también son ecuatorianos. Chévere, mi querido Paul, como siempre interesantes los temas que conversamos y compartimos. La gente se prende mucho y obviamente son temas que nadie más los toca, solamente nosotros aquí en Al Aire con nuestro amigo biólogo, experto en todos los tipos de animales. Y eres un tipo que, o sea, eres biólogo y tienes tus criterios bien. Sí, o sea, bien bueno, claritos. he tenido la suerte, la bendición de trabajar toda mi vida en fauna silvestre con comunidades indígenas afroecuatorianas, amazónicas, andinas, y en un montón de fauna. Entonces creo que he tenido la suerte de aprender un montón. Claro. Y estar relacionado con todo esto. Y por nosotros eso, tenemos la suerte de que compartes tus conocimientos con nosotros. Cualquier Muchas teléfono donde redes sociales donde la gente te pueda llamar, contactar. siempre por WhatsApp, porque como dije, tengo mis... Por seguridad en este país, lamentablemente uno Sí. tiene que bloquear Sí, teléfonos. está bien. Al 099-141-2969. Con gusto. Preguntas, consultas. Estoy dispuesto a ayudar. Muy bien. Chévere. Yo no Paul. quiero recordar a la gente que nos mandó los audios de Tarzán, que ya los vamos a reproducir porque Sí. no nos quedamos ahí. Ya, Hay que estar ya estamos filtrando. Ponga el conversando. ejemplo una vez más, Gavita. Sí, ya para- gestionamos hasta el, ¿cómo se llama? Ya gestionamos premio. hasta el premio. Ya tenemos visto el premio, solamente nos toca pulir un par de... Toma tu un más, par bro, de- decían aquí. un par de no, champiñones y está listo. Eso. Ahí está.